Bienvenidos. En el marco de la Cátedra Espacios Geográficos Latinoamericanos, el objetivo de este video es presentar las características más importantes del sector denominado Andes Centrales del Norte. La placa sudamericana fue parte del supercontinente de Gondwana. Hace 140 millones de años se separó de África y se desplazó hacia el oeste a través de una abertura en el Atlántico. Esto desencadenó la actividad volcánica en forma de amplios flujos en el interior del continente y de valles y cuenca de rift continentales interiores que se llenaron lentamente. En el oeste, la subducción de las placas marinas permitió que emergiera una cordillera tectónicamente activa que se define por el vulcanismo. La corteza continental de América del Sur siguió expandiéndose y con el tiempo la subducción creó nuevas cadenas en el oeste, de modo que hoy los Andes consiste en hasta 3 cadenas montañosas paralelas. Esto queda demostrado en el mapa de la izquierda, extraído del libro Andes, donde señalan en distintos colores las cordilleras que existen a lo largo y ancho del sistema. Ahora bien, nosotros nos centraremos, como muestra en el mapa de la derecha, en el sector denominado Andes Centrales Norte, donde se identifican 3 estructuras fundamentales: la cordillera occidental, en color marrón, la cordillera central, en el rojo, y la cordillera oriental, con un tono celeste. Ahora bien, centrándonos en los Andes Centrales del Norte, este inicia en el norte desde el nodo de Pasto, límite entre Colombia y Ecuador, y finalizan en el sur con el nodo de Vilcanota, en el centro-sur de Perú. Es decir, los Andes Centrales Norte atraviesan totalmente Ecuador y gran parte de Perú. En el nudo de Pasto convergen 3 cordilleras, más al sur una cordillera occidental y una cordillera oriental encierran una serie de cuencas montañosas y están separadas en Perú por una serie de valles longitudinales. Al sur del nudo de Vilcanota, las sierras se abrazan a la gran meseta de la altitud del altiplano en el sur de Perú y Bolivia. Para realizar la descripción de manera más simple, lo haremos considerando la geografía y geología propias de Ecuador y Perú, dividiendo la explicación en 2 etapas. Como características generales de los Andes Centrales del Norte, podemos mencionar que tienen una orografía formada por cadenas y sierras subandinas. En cuanto a la geología, la cordillera occidental podemos decir que es terciaria con vulcanismo reciente. La cordillera central presenta batolito, que son masas gigantescas de rocas ígneas, y en cuanto a la cordillera oriental presenta cristalina, que son rocas ígneas cristalinas que están compuestas por cristales, cavidades y o vidrio volcánico en distintas proporciones. En cuanto a la tectónica, debemos mencionar a la placa de Nazca. A la hora de hablar de los depósitos minerales, debemos mencionar que en la cordillera existe el estaño, cobre, plata, oro, plomo, petróleo, gas en distintas profundidades. Y por último, en cuanto a la morfodinámica y procesos de formación, existen sistemas de valles longitudinales, fuerte erosión de pendientes. Como mencionamos anteriormente, a la hora de describir las características de la cordillera en este sector, lo haremos describiendo las características de Ecuador en primer lugar y de Perú luego. A la hora de hablar de Ecuador, debemos decir que el elemento central de su mapa físico es la cordillera andina, originada durante la orogenia andina, que todavía continúa por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa sudamericana, y que ha elevado la cordillera de los Andes y generado un intenso vulcanismo. Los Andes son una cordillera compleja
con rocas metamórficas y cuencas sedimentarias internas, divididos en una cordillera occidental y otra oriental, dispuestas en dirección meridiana, y una depresión intramontana denominada valle o callejón interandino. Los mayores picos del país son precisamente volcanes asociados a la tectónica de placas y que forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. El pico de mayor altura es el Chimborazo, de 6.263 metros de altitud, pero hay otros tantos picos de más de 5.000 metros de altitud, como el Cotopaxi, el Cayambé y el Antisana. La región Sierra está dominada por la cordillera de los Andes, con una extensión de 800 kilómetros de longitud y entre 100 y 200 kilómetros de ancho aproximadamente, desde el río Carchi al norte hasta el río Maracará al sur. Se conforma de hileras de montes, nevados, volcanes, páramos altoandinos, cumbres, valles y lagunas. La cordillera occidental es de menor altura y sus principales elevaciones son el volcán Chimborazo, el más alto del país, como mencionamos anteriormente, Huagua, Pichincha, Atacazo, Corazón y los Illinizas. Por otro lado, la cordillera oriental es la más alta y sus principales elevaciones son el volcán Cotopaxi, segundo más alto, con 5.843 metros, Cayambé, Antisana, Tungurahua, Altar y Sangay. En Ecuador, la cordillera de los Andes presenta múltiples volcanes y montañas de gran altura. Como las cumbres más importantes podemos nombrar el Chimborazo, una montaña que es la más alta de Ecuador, con una altura de 6.272 metros. Von Humboldt realizó estudios en ella e intentó ascender a la cumbre. También el Cotopaxi, con una altura de 5.896 metros, es un impresionante volcán activo en la cordillera oriental. El Tungurahua es un estratovolcán en el sureste de Ecuador, con una actividad casi ininterrumpida. La última vez que entró en erupción fue en el año 2016. Por último, el volcán Pichincha, que es un volcán activo muy próximo a la ciudad de Quito. Por último, no podemos terminar de describir Ecuador sin nombrar la Avenida de los Volcanes, que es reconocida en todo el mundo desde que en 1802 Alexander von Humboldt nombró de ese modo a una ruta de unos 200 kilómetros que recorre Ecuador junto a sus 44 volcanes, 17 cercanos a Quito. De todos ellos, 15 permanecen activos. La Avenida de los Volcanes, como dijimos, le debe su nombre al científico y geógrafo alemán von Humboldt, quien al llegar a Ecuador constató la simetría y la alineación casi perfecta de los volcanes y nevados. Esta avenida tiene más de 300 kilómetros y atraviesa todo el país, de norte a sur. Actualmente, según estudios, tiene 27 potencialmente activos y se lo utiliza con un fin turístico, por ejemplo, al realizar un paseo en el tren llamado Ecuador, que recorre montañas de gran altura y ofrecen una experiencia única. A la hora de observar el mapa físico de Perú, debemos decir que es joven si lo entendemos en una escala geológica, dominado por la cordillera de los Andes y por la sedimentación reciente en la cuenca del Amazonas. Los Andes se han estado alzando desde el inicio de la orogénesis andina hasta la actualidad, aunque destacan los periodos Cretácico y Oligoceno como fases de mayor actividad. La causa está en la tectónica de placas y en la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que ha dado lugar al plegamiento de la corteza terrestre y a un intenso vulcanismo que sitúa a Perú dentro del cinturón de fuego del Pacífico. El resultado ha sido la elevación de la inmensa cordillera de los Andes, muy próxima al mar
y que otorga a Perú una gran extensión con alturas superiores a los 2000 metros, además de climas templados por la altitud, pese a ser un país íntegramente intertropical. Entre las sierras de los Andes, llamadas también cordilleras en Perú, destaca la Cordillera Blanca, que recibe este nombre por los glaciares y nieves perpetuas que coronan sus cumbres, destacando el pico Huascarán, que veremos más adelante, que no solo es el pico más alto del Perú, sino de toda la región intertropical. Las montañas nacen prácticamente a nivel del mar, con una limitada llanura litoral que únicamente se ensancha al norte en la depresión de Sechura, antes de llegar a la Puna Balcones, el punto más occidental del país. La Cordillera Blanca y la Cordillera Negra son montañas altas que se encuentran frente a frente, pero separados por el río Santa y algunos pueblos en la parte central. La Cordillera Blanca se encuentra cubierta de hielo y está en el flanco oriental. Por otro lado, la Cordillera Negra son varias montañas libres de hielo y está en el flanco occidental. Los pueblos de la parte central forman el llamado Callejón de Huaylas. Como se observa en la imagen, en el oriente, como ya dijimos, se encuentra la Cordillera Blanca y en el occidente se encuentra la Cordillera Negra. Atravesando en el medio de las dos se encuentra el río Santa, fundamental para la vida de los pueblos de esta región. La Cordillera Blanca es la cordillera tropical cubierta de hielo más extensa del mundo y tiene la mayor concentración de hielo en Perú. Es la parte de la cordillera oriental y tiende en dirección noroeste durante unos 200 kilómetros. Tiene 5 de los picos más espectaculares por encima de los 6000 metros en los Andes peruanos. Recibe el nombre debido a esta cubierta de hielo que lo hacen ver blanco, por eso se la conoce como Cordillera Blanca, como se ve en la imagen del video. La región se conoce como Callejón de Huaylas debido a la forma de la cuenca alargada a lo largo del río Santa y rodeada por la Cordillera Blanca al este y la Cordillera Negra al oeste. La Cordillera Blanca, en realidad los glaciares de la Cordillera Blanca, han sostenido a la población que habita al alto río Santa por milenios. La región consta de una población de más de 300.000 personas distribuidas en numerosos asentamientos rurales. La Cordillera Negra es una cadena de montañas rocosas en el departamento de Ancash, en Perú. Es conocida así porque son varias montañas libres de hielo y están en todo el flanco occidental, en contraposición a las Cordilleras Blancas, que cuentan con numerosos glaciares. La Cordillera Negra está libre de esos glaciares, entonces por eso se lo conoce como Cordillera Negra, porque solamente se observan rocas. Por último, para hablar de las cumbres más importantes de los Andes en Perú, podemos citar a la montaña Huascarán, que es la montaña más alta de la Cordillera Blanca y de todo el Perú, con una altura de 6.768 metros. También podemos nombrar la montaña Yerepajá, que tiene una altura de 6.638 metros. Además, la montaña Alpamayo, que es la considerada la más hermosa de la Cordillera Blanca, con una altura aproximada de 5.947 metros. Por último, la montaña Ausangate, que es la cumbre más alta del nudo de la montaña Vilcanota, que es una montaña sagrada muy próxima al nudo Vilcanota